Profundidad 270 metros. Sistemas estables. Continuamos descenso programado hacia zona de exploración. Estas fueron las últimas palabras registradas del capitán Alejandro Vidal desde el submarino Ara Espíritu, el 17 de agosto de 1968. El reloj marcaba las 15:43 horas cuando la comunicación con la base naval de Puerto Belgrano, Argentina, se cortó abruptamente. El silencio que siguió se convertiría en uno de los mayores enigmas navales del siglo XX. El Ara Espíritu era el orgullo de la Armada Argentina, una embarcación de fabricación alemana modificada en los astilleros nacionales. Con 56 metros de eslora y capacidad para 23 tripulantes, representaba la modernización naval del país sudamericano en plena Guerra Fría. Aquella mañana de agosto, el cielo amaneció despejado sobre las costas patagónicas. El mar presentaba un oleaje moderado, con vientos del sudoeste que apenas levantaban espuma blanca sobre las olas de color gris oscuro. La misión del submarino era aparentemente rutinaria: descender a la fosa submarina ubicada a 80 kilómetros de la costa de Santa Cruz para realizar mediciones topográficas y probar un nuevo sistema de sonar desarrollado en colaboración con técnicos estadounidenses. La tripulación había sido cuidadosamente seleccionada, combinando veteranos experimentados con jóvenes promesas de la escuela naval. El teniente Marcelo Ibáñez acababa de cumplir 26 años y llevaba en su bolsillo una fotografía de su esposa embarazada de 7 meses. El suboficial Carlos Domínguez, de 42 años, había prometido a sus 3 hijos que esta sería su última misión antes de solicitar un puesto administrativo en tierra. El ingeniero Roberto Saavedra, de 35 años, era el único civil a bordo, especialista en el nuevo sistema de sonar que debía probarse. La salida del puerto ocurrió a las 07:15 horas. Testimonios recogidos posteriormente señalaron detalles que en su momento pasaron desapercibidos. Marina Gómez, esposa del teniente Ramírez, recordaría años después cómo su marido olvidó su reloj familiar en casa, un hecho insólito para un hombre metódico hasta la obsesión. El contramaestre Luis Suárez fue visto santiguándose 3 veces antes de subir a bordo, él que nunca había mostrado particular religiosidad. El capitán Vidal, por su parte, se detuvo un momento en la pasarela y contempló el horizonte con expresión indescifrable antes de dar la orden de zarpar. Las primeras 8 horas de navegación transcurrieron con normalidad. El submarino realizó las maniobras de inmersión programadas y estableció comunicaciones regulares con la base. A las 15:30, el capitán Vidal reportó que iniciarían el descenso hacia la zona de exploración profunda. Las condiciones meteorológicas se habían deteriorado levemente, con un frente de mal tiempo aproximándose desde el sur, pero nada que pudiera comprometer la misión. 3 minutos después de la última transmisión, los operadores de radio en Puerto Belgrano detectaron un sonido anómalo, descrito en los registros como un crujido metálico seguido de un silbido agudo. Intentaron restablecer comunicación inmediatamente, pero el Ara Espíritu ya no respondía. Durante las siguientes horas, se siguieron los protocolos estándar para contingencias, asumiendo inicialmente un fallo en los sistemas de comunicación. Fue el oficial de guardia, teniente Marcos Aldana, quien a las 18:00 horas declaró la primera alerta. «Algo no está bien», le dijo al almirante Pereira. «El capitán Vidal nunca ha dejado pasar 2 reportes consecutivos». A las 20:00 horas, con la oscuridad ya cubriendo el mar argentino, se lanzó la primera señal de emergencia y se activó el protocolo de búsqueda y rescate. En las casas de los tripulantes, las familias comenzaban a inquietarse. Era habitual que durante las inmersiones profundas hubiera períodos sin comunicación, pero nunca tan prolongados. Noemí Ibáñez, la esposa del teniente, sintió una punzada en el vientre mientras preparaba la cena. Su hijo, que nacería 2 meses después, sin conocer jamás a su padre,
pareció presentir la tragedia con una serie de patadas inusualmente fuertes. Mientras la noche avanzaba sobre el Atlántico Sur, el submarino Ara Espíritu y sus 23 almas a bordo se habían convertido ya en un misterio. Las olas golpeaban con fuerza creciente la superficie del mar, borrando cualquier rastro que pudiera haber quedado del sumergible. Y en la profundidad de aguas, cuya temperatura apenas superaba los 4 grados centígrados, el silencio absoluto había reemplazado al metódico sonido de maquinarias y voces humanas. Nadie podía imaginar entonces que pasarían exactamente 50 años antes de que el mundo volviera a tener noticias del Ara Espíritu. ¿Cómo se busca lo invisible? Esta pregunta atormentó durante semanas a los responsables de la operación de rescate del submarino Ara Espíritu. El mar Patagónico, con sus corrientes impredecibles y su vastedad hostil, parecía haber borrado todo rastro de los 23 hombres y su embarcación de acero. El 18 de agosto de 1968, apenas 24 horas después de la desaparición, ya se había desplegado la mayor operación de búsqueda marítima en la historia de Argentina hasta ese momento. 3 destructores, 5 aviones de reconocimiento y 2 submarinos auxiliares peinaban metódicamente un área de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Los Estados Unidos, en plena cooperación militar con Argentina, enviaron el USS Petrel, un buque especializado en rescate submarino que contaba con tecnología avanzada para la época. En la base naval de Puerto Belgrano se instaló un centro de operaciones que funcionaba las 24 horas. Las paredes estaban cubiertas de mapas marinos marcados con cuadrículas coloreadas según avanzaba la búsqueda. Cada hora, los radiooperadores intentaban establecer contacto, enviando señales en las frecuencias de emergencia. El silencio como respuesta resultaba cada vez más ensordecedor. El problema fundamental era la profundidad. Explicaría años después el capitán Jorge Domínguez, quien coordinó las operaciones iniciales. En 1968 no contábamos con la tecnología para explorar eficazmente más allá de los 300 metros de profundidad. Si el espíritu había descendido más allá de ese límite, estábamos prácticamente ciegos. Las primeras 72 horas resultaron cruciales y devastadoras a partes iguales. Los cálculos de los especialistas indicaban que, en el mejor de los casos, el oxígeno de emergencia del submarino podría mantener con vida a la tripulación durante un máximo de 5 días. Cada minuto que pasaba reducía las esperanzas. El 20 de agosto, un avión de reconocimiento detectó una mancha de combustible en el agua, aproximadamente a 92 kilómetros de la costa. Los buques se dirigieron inmediatamente al área, donde buzos recuperaron pequeños fragmentos de metal y lo que parecía ser un trozo de goma de una escotilla. Las pruebas de laboratorio, sin embargo, resultaron inconclusas. No podía determinarse con certeza que pertenecieran al Ara Espíritu. En tierra, el drama se desarrollaba con igual intensidad. Las familias de los tripulantes fueron alojadas en la base naval, donde recibían actualizaciones constantes. El teniente coronel Martínez, encargado de la comunicación con los familiares, recordaría décadas después aquellos días como los más difíciles de mi carrera. Ver la esperanza desvanecerse lentamente en los ojos de aquellas mujeres y niños fue una experiencia que me persiguió hasta mi retiro. Noemí Ibáñez, con su embarazo avanzado, se convirtió en un símbolo involuntario de la tragedia. Los periódicos publicaron su fotografía esperando junto al teléfono, con una mano sobre su vientre. «Mi hijo conocerá a su padre», declaró con firmeza a los periodistas. «Marcelo es fuerte, todos ellos lo son». La madre del ingeniero Saavedra, una mujer de 67 años, viajó más de 1.800 kilómetros desde Jujuy hasta Puerto Belgrano. Analfabeta y nunca antes subida a un avión, doña Clemencia llegó sosteniendo un pequeño altar improvisado con la imagen de la Virgen de Luján. «Mi Roberto sabe arreglar cualquier máquina»,
Repetía con una convicción que conmovía hasta a los oficiales más curtidos: si hay que reparar algo allí abajo, él lo hará. El 23 de agosto, cuando se cumplió el plazo teórico máximo de supervivencia, la Armada Argentina no declaró oficialmente perdido al submarino. En un gesto que mezclaba esperanza genuina y consideración hacia las familias, el almirante Pereira anunció que la operación de búsqueda y rescate continuaría hasta agotar todas las posibilidades. Y continuó, efectivamente, durante semanas que se convirtieron en meses. El USS Petrel permaneció en la zona hasta el 15 de septiembre, cuando fue llamado de regreso a su base. Los buques argentinos prolongaron la búsqueda hasta noviembre, cuando el empeoramiento de las condiciones climáticas hizo imposible continuar las operaciones con seguridad. El 12 de diciembre de 1968, en una ceremonia solemne celebrada en la Catedral Naval de Buenos Aires, se realizó un servicio memorial por los tripulantes del Ara Espíritu. El submarino no había sido declarado oficialmente perdido, un tecnicismo administrativo que permitía que las familias siguieran recibiendo los salarios completos. Pero la realidad había sido finalmente aceptada por todos. El hijo del teniente Ibáñez nació el 15 de octubre y fue bautizado Marcelo, como su padre. Noemí sostuvo al bebé durante la ceremonia religiosa, flanqueada por oficiales navales en uniforme de gala. Cuando el obispo castrense pronunció los nombres de los 23 desaparecidos, un rayo de sol atravesó los vitrales de la catedral, proyectando fragmentos de luz multicolor sobre las bancas vacías que representaban simbólicamente a los ausentes. Con el paso de los meses, la tragedia del Ara Espíritu fue desapareciendo gradualmente de los titulares. Las teorías sobre su destino proliferaron, desde fallos estructurales hasta la colisión con un objeto no identificado. Algunos señalaron la coincidencia de que varias potencias extranjeras realizaban ejercicios navales no declarados en aguas cercanas durante aquellos días. Un año después de la desaparición, la Armada publicó un informe oficial concluyendo que causas indeterminadas habían provocado un accidente catastrófico que resultó en la pérdida del submarino y toda su tripulación. Para las familias, aquella explicación burocrática resultaba insuficiente, casi insultante. No podemos llorar apropiadamente a quien no sabemos con certeza que ha muerto, escribió Carlos Domínguez hijo, quien tenía 9 años cuando su padre desapareció, en un diario que mantendría durante décadas. Es como vivir en una casa con una puerta que nunca puedes abrir, pero de la que siempre esperas escuchar un golpe. Y así, el silencio se instaló también en tierra. Un silencio diferente al de las profundidades marinas, pero igualmente profundo. Un silencio hecho de preguntas sin respuesta, de duelos incompletos, de ausencias que nunca llegaron a materializarse completamente en pérdidas. Las fotografías de los tripulantes se desvanecieron lentamente en los marcos familiares. Los hijos crecieron. Las viudas, eventualmente, reconstruyeron sus vidas. El tiempo, esa corriente implacable, continuó su flujo, arrastrando consigo los recuerdos vívidos y transformándolos en relatos cada vez más distantes. Para 1978, el 10º aniversario de la desaparición, solo un pequeño grupo de familiares y algunos oficiales retirados se reunieron para una ceremonia conmemorativa. La vida había seguido su curso, como debe ser, pero en algún lugar de las profundidades del Atlántico Sur, el Ara Espíritu y sus 23 tripulantes permanecían suspendidos en un instante eterno, esperando ser encontrados. El amanecer del 14 de junio de 2018 no presagiaba nada extraordinario en el puerto de Comodoro Rivadavia. El cielo presentaba ese característico gris plomizo del invierno patagónico, y el viento cortante del sur obligaba a los trabajadores portuarios a refugiarse en sus chaquetas térmicas. El Poseidón Tercet,
un buque oceanográfico de investigación perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, se preparaba para una misión rutinaria: el mapeo de fondos marinos para actualizar los registros batimétricos de la zona. La Dra. Elena Menéndez, oceanógrafa de 42 años y directora de la expedición, repasaba los detalles técnicos con su equipo en el puente de mando. El proyecto, financiado parcialmente por una petrolera internacional interesada en futuras exploraciones, no tenía nada de particular. Sin embargo, Menéndez había insistido en incluir en la ruta un área específica que no figuraba en los planes originales. Mi abuelo sirvió con el capitán Vidal en los años 50, explicaría posteriormente en una entrevista. Crecí escuchando historias sobre el Ara Espíritu. Era casi una obsesión familiar. A las 08:30 horas, el Poseidón III zarpó con 17 personas a bordo, 7 científicos y 10 tripulantes. El equipo técnico incluía al doctor Javier Robles, especialista en sonar de barrido lateral, y a Lucas Torres, ingeniero en robótica submarina, responsable de operar el ROV, vehículo operado remotamente. Tritón, capaz de descender hasta 2000 metros de profundidad y equipado con cámaras de alta definición. Tras 8 horas de navegación, el buque alcanzó el primer punto de interés. Durante los siguientes 3 días, la rutina se mantuvo sin alteraciones. El sonar mapeaba amplias secciones del lecho marino. Se recogían muestras de sedimentos y el ROV realizaba inmersiones selectivas para filmar ecosistemas bentónicos. El 17 de junio, exactamente 50 años, menos 2 meses después de la desaparición del submarino, el Poseidón III se posicionó sobre un área que los pescadores locales conocían como El Pozo, una depresión natural que alcanzaba los 950 metros de profundidad. Iniciamos el barrido estándar a las 10:15. Relataría el doctor Robles en el informe oficial. A las 10:43, el sonar detectó una anomalía de forma alargada a 937 metros de profundidad. Mi primera impresión fue que se trataba de un afloramiento rocoso natural, o posiblemente los restos de un naufragio comercial no documentado. Las imágenes preliminares del sonar mostraban un objeto de aproximadamente 56 metros de longitud, parcialmente enterrado en el sedimento. Su forma regular y simétrica descartaba inmediatamente un origen natural. Menéndez, al observar los primeros datos, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. «Ben, existe una sensación particular», describió posteriormente, «cuando estás frente a algo que has buscado durante tanto tiempo que casi has olvidado que lo estabas buscando». La decisión de desplegar el ROV Tritón fue inmediata. Torres y su asistente, la ingeniera Valeria Suárez, prepararon el vehículo mientras el resto del equipo contenía la respiración. El descenso del aparato tomaría aproximadamente 50 minutos, tiempo durante el cual nadie abandonó sus puestos ni siquiera para comer. A las 12:37 horas, el Tritón alcanzó la profundidad objetivo. La visibilidad era sorprendentemente buena para esa profundidad, con corrientes mínimas y agua relativamente clara. Las potentes luces LED del ROV iluminaron lo que parecía ser la proa de una embarcación sumergida. «Santa Madre de Dios», murmuró Torres al ajustar la cámara principal. La transmisión en la sala de control mostró, con claridad impactante, el número de identificación naval pintado en el casco. ARA C-42. Era el espíritu. El silencio que se apoderó del Poseidón III fue absoluto, casi reverencial. Menéndez, con lágrimas contenidas, dio la orden de documentar meticulosamente todo el hallazgo antes de comunicarlo a las autoridades. Durante las siguientes 4 horas, el Tritón recorrió el perímetro completo del submarino, revelando un descubrimiento que desafiaba toda lógica. El Ara Espíritu yacía en posición horizontal sobre un lecho de sedimento fino,
con una inclinación de apenas 5 grados hacia estribor. Lo más asombroso era su estado de conservación. El casco parecía prácticamente intacto, sin signos evidentes de explosión, implosión o daños estructurales catastróficos. Las escotillas permanecían cerradas. La torre del periscopio estaba en posición elevada, como si el submarino hubiera estado realizando una observación justo antes de su descenso final. Lo que nos dejó estupefactos, explicaría Torres, fue la ausencia de los típicos signos de un desastre submarino. No había destrucción visible. Era como si alguien hubiera depositado cuidadosamente el submarino en el fondo marino. A las 17:00 horas, Menéndez estableció comunicación encriptada con el Comando Naval en Puerto Belgrano. La noticia del hallazgo fue recibida inicialmente con escepticismo hasta que las primeras imágenes fueron transmitidas. En menos de una hora, se declaró la zona como área de seguridad nacional y se ordenó al Poseidón III mantener posición hasta la llegada de refuerzos. El 18 de junio, 2 buques de la Armada Argentina alcanzaron la ubicación. Un equipo especializado en rescate submarino se trasladó al Poseidón III para supervisar una exploración más detallada. El comandante Héctor Aguirre, nieto del radiooperador que había recibido la última transmisión del Espíritu en 1968, dirigió personalmente la operación. El segundo descenso del ROV se centró en buscar una explicación al misterio. Las cámaras de alta resolución documentaron cada centímetro del submarino. El hallazgo más significativo se produjo en la sección de popa, una abertura de aproximadamente 40 centímetros de diámetro en el casco exterior, con los bordes curvados hacia adentro como si algo hubiera penetrado desde el exterior. No era una ruptura por presión, señalaría el informe preliminar. Las características de la perforación sugieren un impacto de alta energía con un objeto externo de considerable densidad. Durante los siguientes 3 días, mientras se preparaba una operación a mayor escala, el Tritón continuó enviando imágenes que desafiaban la comprensión. La más impactante fue captada a través de una de las ventanillas de observación. El interior del submarino parecía perfectamente ordenado, sin señales del caos que normalmente acompaña a un desastre submarino. En una mesa de la sala de control principal, podía distinguirse lo que parecía ser una taza de café, aún en su sitio después de 5 décadas. Pero el descubrimiento verdaderamente extraordinario se produjo el 21 de junio. Utilizando un brazo robótico de precisión, el Tritón logró recuperar un objeto que se encontraba parcialmente expuesto junto a la escotilla de emergencia, un maletín metálico sellado, del tipo utilizado para transportar documentos confidenciales. El contenedor, fabricado en aleación de titanio especialmente diseñada para resistir condiciones extremas, fue trasladado a la superficie y entregado inmediatamente al comandante Aguirre. Su apertura no se realizaría en el buque, sino en instalaciones adecuadas en tierra firme. La noticia del hallazgo se filtró a los medios el 22 de junio, desatando una tormenta mediática internacional. Marcelo Ibáñez, hijo, ya un hombre de 49 años, se encontraba dando clases en la universidad cuando su teléfono comenzó a recibir notificaciones sin cesar. Sentí que el tiempo se detenía, relataría después. Durante toda mi vida, mi padre había sido una fotografía en blanco y negro, una historia incompleta. De repente, era real nuevamente. Las familias de los tripulantes fueron notificadas oficialmente antes del anuncio público. Muchos de los padres ya habían fallecido, pero esposas, hermanos e hijos recibieron la noticia con una mezcla de conmoción, dolor renovado y la extraña esperanza de obtener, por fin, respuestas. Carmen Domínguez, la viuda del suboficial, de 91 años y viviendo en un asilo de ancianos, recibió la noticia con una calma sorprendente. Siempre supe que Carlos estaba esperando en algún lugar, dijo a su enfermera.
Ahora por fin podré reunirme con él sabiendo dónde está. El 25 de junio, mientras los preparativos para una operación de recuperación a gran escala continuaban, el maletín metálico fue trasladado a un laboratorio de la base naval de Puerto Belgrano. Presente en la apertura estaba el almirante Suárez, máxima autoridad naval, Ladrazo Menéndez como descubridora, el comandante Aguirre y, en un gesto sin precedentes, Marcelo Ibáñez hijo, en representación de las familias. El sello de seguridad del maletín, sorprendentemente, se encontraba intacto. Tras comprobar que no existían riesgos biológicos o químicos, el técnico especializado procedió a abrirlo siguiendo protocolos estrictos. El interior contenía 3 elementos: un diario de bitácora oficial con las últimas entradas del capitán Vidal, una grabación en cinta magnética sellada en un contenedor especial y un sobre manila marcado con la inscripción «Para ser abierto solo en caso de mi muerte», firmado por el propio capitán. El hallazgo del Ara Espíritu, perfectamente preservado en las profundidades del mar argentino durante medio siglo, no había hecho más que profundizar el misterio. Pero ahora, por primera vez en 50 años, existía la posibilidad real de conocer la verdad sobre qué había ocurrido en aquellos últimos momentos antes del silencio. El laboratorio de análisis forense de la base naval Puerto Belgrano nunca había conocido un silencio tan denso como el que reinaba aquella mañana del 26 de junio de 2018. 5 personas, separadas por escritorios metálicos bajo la luz blanca y aséptica de los fluorescentes, examinaban en paralelo los documentos recuperados del maletín del Ara Espíritu. Ladrazo Menéndez, con guantes de látex y mascarilla, pasaba cuidadosamente las páginas del diario de bitácora oficial. El papel, milagrosamente preservado gracias al contenedor hermético, mostraba la pulcra caligrafía del capitán Vidal. Las últimas entradas, correspondientes al 17 de agosto de 1968, revelaban una rutina normal hasta las 15:30 horas. 15:30, iniciamos descenso a profundidad de exploración, sistemas estables, tripulación en posiciones asignadas. 15:32, profundidad 180 metros, detectada anomalía sónica en cuadrante noroeste. Teniente Ramírez reporta lectura inusual en sonar. 15:35, profundidad 230 metros, anomalía sónica intensificándose. Características no coinciden con perfiles conocidos de embarcaciones o fenómenos naturales. 15:38, profundidad 250 metros, ordenada interrupción de descenso. Anomalía se desplaza hacia nuestra posición a velocidad estimada de 80 nudos. Imposible identificar origen. 15:40, objeto no identificado visible a través de periscopio. Forma cilíndrica, aproximadamente 15 metros de longitud. Emite luminiscencia azulada. No corresponde a ningún diseño conocido. 15:42, contacto inminente. Iniciados protocolos de evasión. El objeto ha modificado su trayectoria para interceptarnos. Dios nos asista. Aquí terminaban las anotaciones oficiales. Sin embargo, en la página siguiente, con letra temblorosa y apretada, aparecía una nota final escrita con evidente prisa. El impacto ha sido en sección 7. Nos hundimos, sistemas principales fallando. Hemos sido atacados por algo que no puedo explicar. Si alguien encuentra esto, no fue un accidente. En otro escritorio, el comandante Aguirre y un técnico especializado preparaban el equipo para reproducir la cinta magnética. El dispositivo, especialmente acondicionado para materiales antiguos, había sido traído desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La cinta, sorprendentemente bien conservada, mostraba la etiqueta «Registro de emergencia 170868», escrita a mano. «Debemos proceder con extrema cautela», explicó el técnico. «La cinta es frágil y podría deteriorarse durante la reproducción». A las 11:17 horas, con los 5 presentes reunidos alrededor del equipo de audio, comenzó la reproducción.
Los primeros 30 segundos solo registraban estática y ruidos de fondo. Luego, emergiendo gradualmente, se distinguió la voz tensa del capitán Vidal. Este es el registro de emergencia del submarino Arra Espíritu, 17 de agosto de 1968, hora estimada 15:45. Hemos sufrido un impacto en la sección de popa que ha comprometido la integridad estructural. Descendemos sin control. Se escuchaban alarmas de fondo y voces dando órdenes técnicas. La grabación continuaba. El objeto que nos interceptó, estática, no corresponde a ningún diseño conocido. Antes del impacto, el teniente Ramírez reportó lecturas electromagnéticas que excedían todas nuestras escalas. El ingeniero Saavedra confirma que no es tecnología de ninguna potencia conocida. Un fuerte estruendo interrumpía momentáneamente la grabación, seguido por gritos y más alarmas. Profundidad 600 metros. Hemos sobrepasado el límite estructural. Es un milagro que el casco aguante. Estática. Los sistemas de propulsión han fallado por completo. Los tanques de lastre no responden. La voz del capitán adquiría un tono más calmado, casi resignado. He ordenado a la tripulación prepararse para lo inevitable. Hemos enviado la señal de socorro en todas las frecuencias, pero a esta profundidad es improbable que se reciba. Lo más extraño es que el objeto nos sigue en nuestro descenso, manteniéndose a aproximadamente 50 metros de distancia. Otra voz intervenía brevemente, identificada posteriormente como la del teniente Ibáñez. Capitán, está emitiendo algún tipo de radiación. Los instrumentos están comportándose erráticamente. La brújula gira sin control. La grabación continuaba con Vidal. Profundidad 800 metros. Es imposible que sigamos intactos a esta presión. Las leyes de la física no... Estática prolongada. Dios mío, se está acercando. Está junto al casco. Puedo verlo a través de la portilla. Es sonido indescifrable. La cinta registraba entonces un silencio de aproximadamente 20 segundos, interrumpido únicamente por respiraciones agitadas. Cuando la voz del capitán regresaba, su tono había cambiado completamente. Para quien encuentre esta grabación, no estamos solos. Lo que nos ha atacado no es de origen terrestre. He ordenado al teniente Ramírez documentar visualmente el objeto con la cámara de emergencia. Las fotografías están en el compartimento seguro junto con muestras de material que se ha adherido al casco. Profundidad 930 metros. La presión debería habernos aplastado hace cientos de metros, pero algo está protegiéndonos o preservándonos. El objeto emite ahora un campo de energía visible que envuelve completamente el submarino. El capitán Vidal tosía antes de continuar. El aire se enrarece. Varios tripulantes han perdido el conocimiento. El teniente Suárez reporta que todos los relojes se han detenido simultáneamente a las 15:47. No sé cuánto tiempo real ha pasado. La última parte de la grabación se volvía difícil de entender, con la voz del capitán cada vez más débil. Hemos tocado fondo. La luz azul lo invade todo. Veo figuras moviéndose fuera. No son humanas. Están intentando comunicarse. Muestran imágenes en nuestras mentes, estrellas, configuraciones que no reconozco. Creo que quieren que entendamos su origen. El suboficial Domínguez está inconsciente. Ibáñez sangra por la nariz. No creo que vayamos a estática prolongada. Si alguien encuentra esto algún día, díganle a nuestras familias que... La grabación terminaba abruptamente, dejando la frase inconclusa. Los 5 presentes en el laboratorio permanecieron en silencio absoluto durante casi un minuto completo. Finalmente, fue Marcelo Ibáñez hijo quien rompió el silencio. Mi padre. Él sabía que no volverían. Su voz, quebrada por la emoción, apenas era audible. El sobre sellado por el capitán Vidal fue lo último en examinarse. El almirante Suárez, como máxima autoridad presente, asumió la responsabilidad de abrirlo.
Dentro había un documento manuscrito de 3 páginas y una fotografía familiar del capitán con su esposa e hijos. Declaración final del capitán Alejandro Vidal, Arra Espíritu. Comenzaba el texto. Si están leyendo esto, nuestra misión ha terminado en tragedia. Quiero dejar constancia de ciertos hechos que preceden a nuestra expedición y que podrían explicar lo sucedido. El documento revelaba información extraordinaria. 3 semanas antes de la misión oficial, el capitán Vidal había sido convocado a una reunión confidencial con altos mandos navales y 2 hombres que se identificaron como asesores científicos estadounidenses. Le informaron que la verdadera misión del submarino no era realizar mediciones topográficas, sino investigar una anomalía submarina detectada por equipos de seguimiento sísmico. Me mostraron registros de actividad inusual en la fosa marina, escribía Vidal. Objetos que se movían a velocidades imposibles para cualquier tecnología conocida. Me aseguraron que probablemente se trataba de fenómenos naturales no documentados, pero la presencia de los estadounidenses y el nivel de secretismo sugerían otra cosa. Vidal continuaba explicando que había aceptado la misión bajo la condición de que se le permitiera seleccionar personalmente a su tripulación. Lo que no le habían dicho era que el submarino llevaba equipos adicionales de registro y análisis instalados secretamente durante una supuesta actualización técnica realizada días antes de zarpar. Sospecho que fuimos enviados como señuelo o como primer contacto, concluía el capitán. Si hemos encontrado algo que no es de este mundo, ruego que esta información sirva para preparar mejor a quienes vengan después de nosotros. Y si hemos sido víctimas de algún experimento o encubrimiento, que la verdad salga a la luz y se haga justicia. La fecha al pie del documento era del 16 de agosto de 1968, un día antes de la desaparición. El capitán Vidal había previsto la posibilidad de un desastre antes incluso de zarpar. Los hallazgos preliminares fueron clasificados inmediatamente como secreto de Estado. Sin embargo, la magnitud del descubrimiento hacía imposible mantenerlo oculto por completo. El 28 de junio, la Armada Argentina emitió un comunicado oficial confirmando el hallazgo del Arra Espíritu, atribuyendo su desaparición a un accidente causado por el impacto con un objeto submarino no identificado, posiblemente un submarino extranjero no declarado operando en aguas territoriales. Esta explicación, deliberadamente ambigua, desató una ola de especulaciones a nivel internacional. Periodistas de investigación, historiadores navales y teóricos de conspiraciones convergieron en Comodoro Rivadavia, donde ya se preparaba una operación de recuperación sin precedentes. La verdad, mientras tanto, permanecía en las profundidades junto con las respuestas a preguntas que pocos se atrevían a formular abiertamente. El amanecer del 15 de septiembre de 2018 trajo consigo una niebla espesa que envolvía el puerto de Comodoro Rivadavia como un sudario grisáceo. 3 buques de aspecto imponente se preparaban para zarpar. El Arra San Juan II, nave insignia de rescate submarino, el Atlántico Austral, plataforma de investigación oceánica, y el USS Pathfinder, buque estadounidense especializado en recuperación de objetos sumergidos a gran profundidad. La operación Memoria Profunda, como había sido denominada oficialmente, representaba el mayor esfuerzo conjunto de recuperación submarina en la historia del Atlántico Sur. Más de 120 especialistas participarían en la misión, incluyendo buzos de profundidad, ingenieros navales, forenses y documentalistas. El objetivo declarado: recuperar los restos del Arra Espíritu y, con ellos, a los 23 tripulantes que habían permanecido en su tumba oceánica durante medio siglo. Entre los presentes en el muelle, una figura solitaria destacaba por su quietud. Marcelo Ibáñez hijo
ahora portavoz designado de las familias de los tripulantes, observaba los preparativos con expresión indescifrable. Tras décadas de incertidumbre, estaba a punto de recuperar a su padre, un hombre al que solo conocía por fotografías y relatos ajenos. Es como si hubiera vivido toda mi vida en pausa, confesaría esa noche a la Tata Menéndez, quien había sido invitada a participar en la operación como asesora científica. Parte de mí siempre supo que este día llegaría. Otra parte teme las respuestas que puedan emerger con el submarino. La flota zarpó a las 07:30 horas, en medio de una discreta ceremonia. Los familiares arrojaron flores blancas al agua mientras un capellán naval ofrecía una bendición. La operación estaba programada para durar entre 7 y 10 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas y las complicaciones técnicas que pudieran surgir. El comandante de la misión, capitán Ricardo Velasco, veterano de operaciones especiales y con formación en arqueología marítima, había establecido un plan meticuloso dividido en 3 fases: documentación exhaustiva in situ, preparación de la estructura para el ascenso y recuperación propiamente dicha. Cada fase estaría minuciosamente registrada por cámaras de alta definición. Lo que ni Velasco ni ninguno de los participantes podía prever era la cadena de descubrimientos que alteraría radicalmente no solo la operación, sino la comprensión misma de lo ocurrido 5 décadas atrás. El 17 de septiembre, tras establecer un campamento base en la superficie directamente sobre la ubicación del submarino, comenzó la fase de documentación. 3 ROVs de última generación, incluyendo el Kraken, capaz de operar a 3.000 metros de profundidad, fueron desplegados simultáneamente para crear un mapa tridimensional del pecio y su entorno inmediato. Las primeras anomalías se detectaron ese mismo día. El geólogo marino Dr. Gutiérrez, analizando muestras de sedimento recuperadas del perímetro del submarino, descubrió partículas metálicas microscópicas de una aleación desconocida con propiedades magnéticas inusuales, y no corresponde a ningún material catalogado, informó durante la reunión vespertina a bordo del Atlántico Austral. La estructura molecular muestra una organización que no he visto antes en metales naturales o artificiales. Simultáneamente, los técnicos de sonar reportaron otra anomalía: un vacío acústico perfectamente circular con un diámetro de aproximadamente 200 metros alrededor del submarino. Las ondas sonoras parecían distorsionarse al entrar en esta área, creando lecturas erráticas en los equipos. Es como si existiera una burbuja de algo que altera las propiedades físicas normales del entorno, explicó la teniente Ortiz, especialista en acústica submarina. El tercer día de operaciones trajo el hallazgo más perturbador. El ROV Kraken, equipado con brazos robóticos de precisión, logró abrir parcialmente una de las escotillas de emergencia del submarino. Las cámaras captaron imágenes del interior que desafiaban toda lógica. No había restos humanos visibles, ni señales de descomposición o deterioro biológico que serían esperables tras 5 décadas sumergidos. Más asombroso aún, en la sala de control principal, iluminada por los potentes focos del ROV, los cuerpos de 5 tripulantes permanecían en sus puestos, en perfectas condiciones de preservación, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante de 1968. No mostraban signos de descomposición ni daños por presión. Sus expresiones, congeladas en un gesto de asombro, miraban hacia las portillas laterales. El comandante Velasco, tras revisar las imágenes en la sala de control del US Pathfinder, ordenó inmediatamente un apagón informativo. Toda comunicación con tierra firme quedaría restringida hasta nuevo aviso. Lo que estamos presenciando, declaró al reducido círculo de autoridades presentes, va más allá de cualquier protocolo establecido. Necesitamos comprender qué ocurre antes de informar oficialmente. La decisión,
aunque técnicamente irregular, fue respaldada por los oficiales superiores argentinos y el enlace estadounidense, un taciturno capitán llamado Harris que, según los rumores entre la tripulación, pertenecía a alguna agencia de inteligencia y no a la Marina como oficialmente se había declarado. El cuarto día, mientras los ingenieros evaluaban los métodos para reforzar el casco antes del ascenso, ocurrió el incidente que marcaría un punto de inflexión en la operación. El ROV Mantis II, operado desde el ARA San Juan II, reportó una falla eléctrica total mientras examinaba la perforación en la sección de popa. Segundos antes de perder la señal, transmitió imágenes de lo que parecía ser un resplandor azulado emanando del interior del agujero. El doctor Kozlov, físico ruso invitado como observador internacional, solicitó analizar los últimos fotogramas transmitidos por el ROV. Tras horas de estudio, presentó sus conclusiones al comité directivo. Lo que vemos, explicó señalando patrones de luz en la pantalla, son características consistentes con radiación Cherenkov, el mismo fenómeno luminoso que se observa en los reactores nucleares. Pero la firma espectral es diferente a cualquier isótopo conocido. Esa misma noche, una tormenta imprevista con vientos de hasta 90 km/h obligó a suspender temporalmente las operaciones. Durante las 36 horas siguientes, mientras las embarcaciones luchaban contra el oleaje, los científicos a bordo analizaron los datos recopilados hasta el momento. Las conclusiones preliminares apuntaban a un fenómeno que trascendía las explicaciones convencionales. El 21 de septiembre, con el mar nuevamente en calma, la operación se reanudó con un plan modificado. En lugar de preparar inmediatamente el submarino para su ascenso, se priorizaría la recuperación de muestras del material desconocido y, si era posible, de uno de los cuerpos preservados para su análisis forense. Fue durante esta fase cuando el misterio dio un giro inesperado. El ROV Kraken, utilizando un taladro especializado, extrajo una muestra del metal alrededor de la perforación. Al hacerlo, el resplandor azulado se intensificó momentáneamente. Los instrumentos del ROV registraron un breve pero intenso pulso electromagnético, seguido por fluctuaciones en todos los equipos electrónicos de la flota. En la sala de comunicaciones del USS Pathfinder, los operadores reportaron algo extraordinario. Durante exactamente 47 segundos, habían captado una transmisión de radio en la frecuencia de emergencia de la Armada Argentina. La voz, débil pero reconocible, correspondía al capitán Vidal. El mensaje, fragmentado y distorsionado por la estática, parecía estar siendo transmitido en ese preciso momento, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. No pueden comprenderlo con nuestros parámetros. Han estado aquí siempre, observando. El tiempo no significa lo mismo para ellos. La grabación fue inmediatamente clasificada y puesta bajo custodia del capitán Harris, quien solicitó un enlace satelital privado con Washington. Mientras tanto, el comandante Velasco enfrentaba una decisión crítica: continuar con la recuperación según lo planeado o abortar la misión ante los crecientes fenómenos inexplicables. La respuesta llegó al amanecer del 22 de septiembre en forma de órdenes directas desde los más altos niveles de ambos gobiernos. La operación de recuperación quedaba cancelada. En su lugar, se establecería un perímetro de exclusión permanente alrededor del sitio, y todos los datos recopilados serían puestos bajo estricto secreto durante 75 años. El anuncio causó conmoción entre los participantes. La Dráshita Menéndez, en un acto de desafío, copió secretamente parte de los datos en un dispositivo personal. Marcelo Ibáñez, al enterarse de la cancelación, protagonizó un tenso enfrentamiento con el capitán Harris. Mi padre y 22 hombres más han estado esperando 50 años para volver a casa, le espetó. ¿Qué pueden estar ocultando que justifique mantenerlos allí abajo? Harris, rompiendo brevemente su hermética actitud, respondió en voz baja:
Señor Ibáñez, su padre ya no está allí. No de la forma que usted cree. Lo que encontramos cambia todo lo que pensábamos saber sobre nuestra realidad. Algunas verdades deben permanecer en las profundidades, por el bien de todos. El 24 de septiembre, la flota regresó a puerto en medio de un estricto operativo de seguridad. A los participantes se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad adicionales, con severas advertencias sobre las consecuencias legales de cualquier filtración. La versión oficial, distribuida a los medios de comunicación, atribuía la cancelación a riesgos estructurales imprevistos que hacían imposible la recuperación segura. Para las familias de los tripulantes, se organizó una ceremonia conmemorativa en alta mar sobre el punto exacto donde yacía el submarino. Flores y placas recordatorias fueron arrojadas al agua, mientras un orador oficial ensalzaba el sacrificio patriótico de aquellos hombres, prometiendo que, aunque sus cuerpos permanezcan en su sepultura marina, su memoria vivirá eternamente en el corazón de la nación. Durante los meses siguientes, el caso del Ara Espíritu fue gradualmente desapareciendo de los titulares, reemplazado por nuevas crisis y noticias. El perímetro de exclusión marítima se mantuvo estrictamente vigilado por buques de la Armada, y las peticiones de información adicional fueron sistemáticamente denegadas bajo diversas cláusulas de seguridad nacional. Sin embargo, el silencio oficial no logró sepultar completamente la verdad. En diciembre de 2018, un blog especializado en fenómenos marinos publicó fotografías filtradas del submarino, mostrando el misterioso resplandor azul. Aunque la publicación fue rápidamente eliminada, las imágenes ya se habían replicado en múltiples sitios. En marzo de 2019, el Washington Post publicó un artículo investigativo citando a un informante anónimo de alto nivel que afirmaba que el Ara Espíritu había sido víctima de un encuentro no convencional, que las autoridades se negaban a reconocer públicamente. El artículo mencionaba la existencia de un proyecto Abismo, supuestamente iniciado en 1969 como respuesta directa a lo ocurrido con el submarino argentino. Para 2020, el caso había generado suficiente presión pública como para que varios legisladores en Argentina y Estados Unidos solicitaran formalmente la desclasificación parcial de los archivos. Las peticiones fueron rechazadas, pero el debate quedó instalado en la sociedad. Marcelo Ibáñez, convertido ya en un activista por la transparencia, fundó la Asociación Memoria del Espíritu, que reunía a familiares de los tripulantes y ciudadanos comprometidos con descubrir la verdad. Su lema, "Las profundidades hablan a quienes saben escuchar", se convirtió en un símbolo reconocible en manifestaciones y peticiones. La Doxa Kudra. Menéndez, por su parte, aceptó una cátedra en oceanografía en una universidad europea, desde donde publicó varios artículos académicos sobre anomalías electromagnéticas en fosas submarinas profundas, cuidadosamente redactados para evitar mencionar directamente el caso Espíritu, pero claramente inspirados en sus observaciones. En cuanto al submarino mismo, continúa descansando a 937 metros bajo la superficie del mar argentino, custodiando secretos que trascienden nuestra comprensión convencional. Ocasionalmente, pescadores que se aventuran cerca del perímetro prohibido reportan avistamientos de extrañas luces azuladas bajo el agua, visibles incluso desde la superficie en noches particularmente oscuras. Y en la pequeña capilla de la base naval de Puerto Belgrano, una placa conmemorativa recuerda a los 23 tripulantes del Ara Espíritu. Bajo sus nombres, una inscripción reza: "No todos los que se pierden desaparecen realmente. Algunos simplemente habitan realidades que aún no estamos preparados para comprender". El misterio del submarino que desapareció en 1968 y fue hallado perfectamente preservado 50 años después,
sigue abierto, una herida sin cicatrizar en la historia naval y un recordatorio inquietante de que, en las profundidades más oscuras de nuestros océanos, existen verdades que desafían nuestra percepción de lo posible. Verdades que, quizás, como sugirió el enigmático capitán Harris, deberían permanecer sumergidas por ahora.